Bienvenido a nuestro estudio diario de la Escuela Sabática. Estudia con nosotros. Reflexiona. Aprende. Crece espiritualmente y sé feliz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a disfrutar de una bendición más, de un estudio más de la palabra de Dios. El título de la lección de esta semana: Bendito el que viene en el nombre del Señor. El versículo de memoria para esta semana fue Salmos 118, 22, 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Es el versículo de memoria para esta semana. Durante esta semana pudimos estudiar sobre el pastor divino y abnegado en el día domingo, y vimos cómo Jesús se refiere a sí mismo como el buen pastor que está dispuesto a entregar su vida por sus ovejas. También pudimos ver al Mesías sufriente, fuimos testigos, estudiamos sobre su sufrimiento, sobre su agonía, sobre su dolor. Escuchamos sus plegarias, escuchamos su clamor mientras pendía de la cruz. Estudiamos cómo Él es siempre fiel a su pacto, cómo a pesar de las debilidades y las flaquezas humanas, Él ha decidido mantenerse fiel y conservarnos su favor a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros fallos. Pudimos ver al Rey eterno de poder incomparable, y pudimos escuchar cómo nos invita para que aceptemos los principios de su gobierno, para que nos sometamos a su autoridad. Y pudimos estudiar también cómo Él es un sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, como sacerdote eterno que intercede por nosotros. Y pudimos estudiar cómo Él nos lleva tan cerca de su corazón cada vez que se presentan ante el Padre para interceder por nosotros. Los salmos, al ser las oraciones de Cristo y oraciones acerca de Cristo, ofrecen una revelación única de la persona y el ministerio redentor de Cristo, como aquel que es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros en las angustiantes oraciones de abandono y sufrimiento. Es Dios con nosotros en el clamor por justicia y liberación. Se identifica con nosotros. Jesús es Dios con nosotros al no abandonarnos a nuestra perdición y desesperación, sino que nos muestra el camino victorioso de la fe. Se hizo por nosotros sacerdote y Rey eterno a fin de salvarnos de la perdición eterna del pecado. En Cristo, el perfecto Rey davídico, se cumplen todas las solemnes promesas de salvación de Dios que Dios le ha dado al ser humano. Por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad. Por medio de su divinidad se aferró al trono de Dios. Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. En una ocasión, los fariseos estaban confrontando a Jesús y estaban dialogando con él de una forma ruda, acusándolo, peleando contra Cristo como siempre. Y Jesús en ese momento les dice: de cierto os digo que aquel que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Estas palabras dejaron una interrogante en la mente de los fariseos y empezaron a cuestionarlo más todavía. Y le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas murieron, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y eres mayor que los profetas que murieron? ¿Quién te haces tú a ti mismo? ¿Quién dices que eres?
Estoy leyendo San Juan capítulo 8, 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham vuestro padre, el padre de ustedes, se gozó porque había de ver, sabía que un día iba a ver mi día, y lo vio y se gozó. Y los fariseos le dijeron: no tienes ni siquiera 50 años y tú dices que has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Estas palabras, yo soy, la primera vez que se pronunciaron estas palabras, yo soy, cuando Dios se le aparece a Moisés en el desierto y Dios lo envía para que saque a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, para que libere a su pueblo. Moisés tenía miedo y no quería ir. Y entonces Moisés se hace una pregunta y le hace la pregunta a Dios y le dice: pero si me preguntan quién te mandó, ¿qué voy a decir yo? Imagínate que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le voy a responder? Porque hasta ese tiempo Dios no se había revelado, no había dicho ni siquiera cómo se llamaba. O sea, es interesante que Dios llevaba comunicándose con la humanidad durante mucho tiempo. Abraham fue amigo de Dios, caminaba con Dios. Isaac y Jacob caminaron con Dios durante toda su vida, pero nunca conocieron su nombre. Yo no sé si les ha pasado que en alguna ocasión conocen a una persona, se llevan muy bien con esa persona, se identifican perfectamente, platican y de repente: oye, ¿y cómo te llamas? Fue exactamente lo que pasó en la relación de Dios con el ser humano. Dios guiándolos, Dios bendiciéndolos, Dios protegiéndolos, condujo a Abraham durante toda su vida y lo llevó a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Lo cuidó y lo rescató muchas veces, se le reveló muchas veces, pero nunca le dijo su nombre, y tampoco a Abraham se le ocurrió preguntarle, ¿no? Pero entonces en ese momento Dios le responde a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El yo soy. Se muestra Dios, revela su nombre como el yo soy. Ese yo soy que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente era Cristo, el mismo yo soy. Tal era la garantía de liberación para el pueblo de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy. Ese niño de Belén, el manso y humilde Salvador, no es nada más y nada menos que Dios mismo manifestado en carne. Y hoy a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor. Y nos dice: yo soy el pan vivo. Y nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En una ocasión Judas llegó con una compañía de soldados y alguaciles de los principales de los sacerdotes y de los fariseos. Y dice que fueron allí con linternas, con antorchas y con armas para apresar a Jesús. Jesús, sabiendo que ya venían por él, se adelanta a sus discípulos y les pregunta: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Pero lo interesante aquí es que cuando Jesús dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscan? Imagínate ese escenario. Vienen corriendo a apresarlo, a buscarlo. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazareno, yo soy. Y cuando escuchan ese yo soy, porque no era un cualquier yo soy, era un yo soy de poder, retroceden y caen a tierra. Están tirados en el piso. Están tratando de levantarse y Jesús les vuelve a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos volvieron a decir: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: ya les dije que yo soy.
Jesús los intimidó con su poder y les dijo: si me buscan a mí, dejen ir a estos. Defendió a sus discípulos en ese momento y no les quedó de otra que aceptar la condición de Jesús. Jesús se sometió a ellos, pero tenía poder suficiente para librarse, para derrumbarlos, para destruirlos si quería. Inclusive por allí Pedro sale que le corta la oreja a uno de los que venían a apresarlo, y Jesús hace un milagro para curar a una de las personas que venían a detenerlo. Jesús sigue siendo el mismo yo soy que se le apareció a Moisés en la zarza y liberó al pueblo de Israel, haciendo milagros, prodigios y maravillas para salvarlos. Es el mismo yo soy que hizo retroceder a toda esa multitud y los hizo caer a tierra. En una ocasión los discípulos estaban luchando contra una tormenta, estaban navegando a mar abierto y temían por su vida porque la tormenta era demasiado fuerte. A medianoche, en medio de los truenos, en medio de la tempestad, con el miedo de perder la vida, miran una sombra caminando sobre el agua, en la oscuridad. Imagino que cuando sonaba el relámpago y se iluminaba un poco, pudieron ver la silueta que se aproximaba hacia ellos. Nunca nadie en la vida había visto semejante espectáculo porque los efectos especiales de Hollywood todavía no existían. Mirar eso inspiraba pavor, inspiraba miedo, inspiraba terror. Primero los discípulos lloraban y se angustiaban porque pensaban que iban a perder la vida ahogados. Pero cuando vieron semejante acontecimiento, empezaron a gritar de miedo porque no sabían qué era lo que se les aproximaba. Pensaban que era un fantasma, pensaban que era alguien desconocido, pensaban que era alguien terrorífico, alguien aterrador. Y Jesús les dice: yo soy, no tengan miedo. En la tormenta de nuestra vida, Jesús se aproxima a nosotros, viene a ayudarnos, viene a socorrernos, pero nosotros nos alejamos, huimos y nos espantamos, pensando que es alguien aterrador, que es alguien terrorífico, pensamos que es alguien que inspira miedo. Pero Jesús te dice y me dice: yo soy, no tengas miedo. Jesús puede venir a nuestra vida de la misma manera que llegó a la vida del pueblo de Israel cuando se encontraba esclavo en Egipto. De la misma manera que obró milagros y maravillas para rescatarlos de la esclavitud, hoy obrará milagros y maravillas para rescatarnos a nosotros de cualquier hoyo donde nos encontremos. Es poderoso para salvar. Se manifestará a nosotros como soberano, como poderoso redentor, como el sol resplandeciente de la mañana, trayendo a nuestra vida un nuevo amanecer. Dice un canto por allí: deja que Dios sea Dios en tu vida. Y es tiempo de darle la oportunidad a Dios de ser Dios en nuestra vida. Que Dios te pueda bendecir y nos vemos en el próximo video.